las noticias y charlamos con el doctor Hugo Valderrama, neurólogo, máster en neurociencias. Doc, ¿cómo va? Muy bien, buenos días. ¿Cómo va? Bueno. Dolores de cabeza. La verdad que muchísima gente, yo no sé si obviamente existen estadísticas, pero mucha gente sufre de dolores de cabeza y no todos los dolores de cabeza son iguales y uno no sabe qué es un dolor de cabeza, qué es una migraña, qué es una neuralgia. Hay gente por ahí que se autodiagnostica. Sí, pero me encanta. Tengo migraña. Pero ¿para qué es la migraña? Dicen que el que sufre de migraña es horrible, está bien, pero no todos los dolores de cabeza son migraña. Hasta náuseas, qué feo, el dolor de cabeza. Y neuralgia, bueno, el doctor va a explicar mejor, pero es invalidante. Gente que no puede qué feo. Vivir, se torna insoportable. El lunes fue el Día Mundial del Cerebro, que lo determinó la Asociación Mundial de Neurología, ¿sí? Hace unos años, y cada año sacan un tópico. Ajá. Este año fue la migraña. ¿Y por qué tan importante la difusión? Porque de 7.000 millones de personas en el mundo, 1.000 tienen migraña. ¿Uno de cada 7? Uno de cada 7. ¿Qué es migraña? Es un tipo de dolor de cabeza de intensidad severa, como por eso habrán escuchado que realmente tiene un diagnóstico de migraña, es un dolor de moderado a severo. Ajá. Es un dolor de cabeza, le digo las características principales. Generalmente se presenta en la mitad de la cabeza. La mitad. La mitad. Ajá. En hemicráneo se llama, ¿sí? O de un lado o del otro. Puede fluctuar el lado. Y le decía, es intensidad severa y generalmente la forma del dolor es o empuntada o pulsátil. Pulsátil es como fuesen latidos de dolor. Sí. ¿Sí? Y recién dijo Cata, náuseas o vómitos son muy frecuentes. No solamente las náuseas, vómitos. ¿Sí? Y los otros criterios son fotofobia, que moleste la luz, y sonofobia, que moleste el sonido. No podés mirar la luz, te dice un oyente que también sufre. Claro, generalmente que tiene migraña y está en la etapa severa del dolor, apaga las luces, no quiere escuchar más nada, se queda quieto, se agarra la cabeza y se queda ahí aguantando. ¿Sí? Ese es el dolor se va incrementando, aguantando, tiene un inicio aguantando. Ahora vamos a ver el tratamiento. Ajá. ¿Sí? Y a su vez, de los que tienen el diagnóstico de migraña, 3 de cada 10 tienen lo que llaman auras. ¿Escucharon una vez las auras? Sí. Aura es cuando un paciente tiene por ejemplo, lo más típico es que se distorsione la sensibilidad, lo que es visión, tenga escotomas centellantes, se llama. ¿Vieron las lucecitas que por ahí le aparece cuando uno hace esfuerzo? Como puntitos como le dicen estrellitas. Sí, estrellitas. A veces aparece cuando uno hace esfuerzo. Sí. Bueno, ese es un tipo de aura muy frecuente. Y hay muchos más. Por ejemplo, sensibilidad, como una sensibilidad distinta en la cara. Como hipersensibilidad. Una hipersensibilidad o distinta, sienten como cosquilleo, ¿sí? Parestesia se llaman. Y bueno, y hasta cuestiones visuales un poco más complejas, de parecer que vieron algo o se cruza alguna imagen que no pueden definir. Otros tienen la sensación pero no te la saben explicar. Dice, siento que me da a doler la cabeza y siempre es el mismo tipo de trastorno sensitivo previo, ¿sí? Bueno, eso llaman auras y 3 de cada 10 le pasa. ¿Qué diferencia hay entre la migraña y la neuralgia? La neuralgia, como dice el término, es solamente de un nervio, ¿sí? Un nervio que conduce sensibilidad, se altera en algún sector del cuerpo, puede ser cualquier sector del cuerpo, pero cuando es una neuralgia facial o de cráneo, duele algún sector, por ejemplo. Es típico que duela un sector exactamente. Mirá, bueno, no quería decir el término, quería explicarlo. El trigémino, que es el nervio que maneja la sensibilidad de la cara. Se llama neuralgia del trigémino. Es hiperintenso, pero es distinto el dolor. Es distinto. Es muy rápido. Es un dolor, muchos lo describen como fuese una electricidad, como fuese un golpe de electricidad eléctrico. Es hiperintenso, pero muy cortito. Y lo desencadenan estímulos. Por ejemplo, la persona se va a cepillar los dientes, ¡ay! Duele. A veces con el solo roce de la cara duele. Con el viento, externo, digamos. Un factor externo. Hay un desencadenante. Pasa que es tan sensible ese nervio que cualquier cosa se encadena, hasta el viento. Hay viento que le roza la cara y les duele. Puede ser el frío, el calor. Entonces son factores gatillantes que gatillan el dolor. Y esa neuralgia tiene distintas causas y factores, ¿sí? Pero vos podés tener la principal causa en realidad es de donde se desprende ese nervio trigémino. Hay arterias que lo pueden comprimir y como lo comprimen,
él se confunde ese nervio y tiene una sensibilidad como si estuviera percibiendo dolor, pero lo está apretando una arteria, ¿sí? Esa es la causa principal. Y después causas por eso siempre hay que investigarlo, que son las menos, que haya un tumor presionando o que haya tenido un traumatismo algún tipo sobre ese nervio. Por ejemplo, tenés un accidente de tránsito, golpeaste en ese sector y te queda sensible. Claro, y queda una sensibilidad aumentada. Da la sensación de que la medicina, a pesar de todos los avances, está en deuda con esto, ¿no? Que contra esos dolores... Sí. Pero hay tratamiento. Hay tratamiento. No, hay tratamiento. Hay gente que la pasa muy mal. La pasan muy mal, muchas veces por falta de diagnóstico. Lo que pasa es que hay que ser certero con el diagnóstico porque son distintos los tratamientos. Es más, ¿cuál es el más frecuente? No es la migraña el más frecuente, a pesar de que es 1 cada 7. El más frecuente es el que es 2 cada 7, 2.000 millones de personas en el mundo, que es la cefalea tensional. ¿Cuál es la tensional? La que seguramente tuvieron en algún momento de su vida. Pautazo. El 80% de las personas tuvieron en algún momento de su vida cefalea tensional, que es por contractura muscular, principalmente en la zona cervical, occipital, o sea, detrás de la cabeza, y a veces en vincha, aprieta en vincha. Pero la intensidad del dolor no es tan severa como la migraña, sino que es de leve a moderado, pero dura más tiempo, puede estar días o meses, y se transforma en lo que se llama cefalea tensional crónica, y no tiene ni náuseas ni vómitos, no molesta tanto la luz, no molesta tanto el sonido. Pueden por ahí decir me molesta el sonido de la luz, pero es más por una cuestión de ansiedad y estrés que no quieren saber más nada. Pero duele. Pero es lo que te lo escriben gente como una molestia. Si continuamente ando con una molestia en el cuello o me aprieta en la cabeza porque es opresivo. Sí. En cambio la migraña es como latidos. Entonces, cada dolor de cabeza tiene su característica. Y a partir del diagnóstico, ahí se hace el tratamiento. Hay tratamiento que siempre hay que hacer el no farmacológico, que siempre hay medidas que hay que tomar, y también farmacológico. Por ejemplo, la migraña tiene 2 tipos de tratamiento farmacológico. El que frena en el momento, que se le dice tratamiento abortivo, para tratar de abortar el dolor en el momento. Cuando empezás a sentir los síntomas de que se viene el dolor. Exactamente, y ahí es donde hay que tomar. Porque una vez que la migraña, ¿por qué se produce diferente? La cefalea tensional es por tensión, contractura muscular. En cambio, la migraña no, son sustancias que se liberan dentro del cerebro. Hay distintas teorías, pero la principal es que son sustancias que se liberan a partir y que se liberan en el cerebro y que afectan, por ejemplo, la histamina y que afectan arterias del cerebro. Una vez que se liberó. Se le empieza a liberar, aumenta y ya se desencadena todo el proceso, entonces es muy, muy difícil de frenar. Pero el que generalmente tiene migraña, y lo tiene frecuentemente, ya se da cuenta cuando va a empezar a tener el dolor, cuando empieza, se me viene el dolor más fuerte, a la media hora, a la hora. Entonces ahí hay que tomar el analgésico. Y el analgésico, si tenés suerte, y son migrañas que calman con un analgésico como ibuprofeno o paracetamol, que es raro, pero ibuprofeno, paracetamol, bárbaro. Y después empiezan analgésicos más fuertes y hasta llegar a productos específicos para la migraña, como los triptanes se llama, como el sumatriptán, que es específico para el tipo de sustancia que se libera en el cerebro que produce la migraña. Ahora, esto no es de venta libre. Tenés que con receta, pero más importante hay que saber qué tomar. Es el diagnóstico y hacerlo. ¿Por qué? Porque vos tomás el tratamiento abortivo, justamente si tengo de vez en cuando migraña, supongamos, tengo una por mes, bien, te conviene tomar un tratamiento abortivo en el momento. Ahora, si vos empezás a tener migraña frecuente, supongamos, porque a su vez hay que analizar el paciente, porque si te dice, no, mirá, yo estoy acá en la locución y cuando tengo migraña no puedo trabajar, claro. no puedo concentrarme, me duele tanto, no puedo hablar. Bueno, y si con que le pase ya una vez a la semana, pero le arruina el trabajo ese día, no puede vivir así. Hay que tomar algo preventivo. Hay que tomar algo preventivo. Entonces hay medicación que intenta que esas sustancias no se desencadenen, no se liberen, y es tratamiento preventivo. Y hay distintos medicamentos preventivos, por ejemplo, topiramato es uno, ¿sí? Amitriptilina es otro. Entonces, eso también lo evalúa el médico, depende de las características, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces ve la característica del paciente, hace una balanza, a ver cuál le conviene dar y va evaluando si funciona o no funciona, ¿sí? Quizá hay pacientes que no tienen el diagnóstico preciso porque nunca se hicieron tratar, pero saben que cada tanto les duele la cabeza, sí, y lo solucionan quizá con un ibuprofeno. Sí. ¿Qué consecuencias puede tener esa persona si habitualmente consume durante muchos años ibuprofeno? Yo tengo el caso de una persona conocida que tenía siempre acidez. Acidez, gastritis. Y consumía mucho omeprazol. Se puede hacer una úlcera. Bueno, y se terminó dando cuenta a tiempo, por suerte. Bueno, pero esta persona tenía acidez, y tomaba omeprazol y lo hizo durante años. Bien. Sí, más de un año. Hasta que se dio cuenta que se estaba metiendo en un problemón. Bueno, volviendo al tema de lo primero básico de vuelta, hay que hacer un diagnóstico correcto porque hay que ver si estás tomando la medicación para ese tipo de dolor de cabeza. Claro. Después lo que hay que hacer es,
si la persona está tomando analgésicos, por ejemplo, ya tomando todos los días, sí o sí tenés que tener un preventivo. Diferente si te duele una vez por semana la cabeza. Ahora, si vos te empieza a doler todos los días, no tenés que tomar todos los días analgésico, tenés que tomar una medicación preventiva para tratar de que sea menor el dolor o no aparezca. Claro. Vos estás atacando los síntomas. El otro está atacando una vez que ya empezó. Claro. El otro tenés que tratar una medicación para que tratar de que no aparezca. Evitar. Claro, entonces, ¿por qué lo analgésico no? Como decís vos, puede producir gastritis y una úlcera gástrica, lo cual es hiperfrecuente, es la principal causa de perforación y úlcera. Y lo otro es que produce efecto rebote. El famoso efecto rebote habrán escuchado. Cuando uno toma analgésico continuamente, deja de tomarlo, dispara la sustancia. ¿Sí? Y duele. Y duele de una manera más intensa. Y el otro dolor de cabeza muy frecuente es distinto, es el tensional que le decía. En cambio, pero ese tensional, por ejemplo, las medidas no farmacológicas son buenísimas. Que hablamos siempre, si vos bajás la adrenalina, el cortisol con ejercicio físico, te tensionás menos, disminuye ese dolor de cabeza. Exacto. La migraña tiene cuestiones puntuales, por ejemplo, con la dieta. No significa que solamente te vas a curar evitando determinados alimentos, pero generalmente ayuda o disminuye mucho el dolor. Y tiene que ver todo lo que tiene aminas o histaminas, por nombrar. Todo lo que es embutido hace mal al que tiene migraña. Todo lo que el chocolate, de algunas frutas sí y otras no. Hay que hacer una lista de eso. Sí, eso se lo puede pasar el neurólogo, se lo imprime, se lo lleva a la casa, los nutricionistas también lo manejan, para tratar de que no se libere, o sea, no incrementar la cantidad de sustancias en el cuerpo que generan ese tipo de dolor de cabeza. Pasando en limpio, si te duele la cabeza con mucha frecuencia, anda al médico, tenés que tener un diagnóstico preciso, porque si no... Puede ser discapacitante, o sea, en el sentido de que no te deja trabajar, no te deja actuar, no te deja pensar, pero hay que hacer un diagnóstico correcto. Lo que dice aquí es de que, bueno, yo tengo migraña, quizás tiene una cefalea tensional y está tomando otra cosa, o al revés, cree que tiene que no tiene migraña y que tiene cefalea tensional y no está tomando la medicación que necesita, y se hacen desastres y le va desmejorando la calidad de vida. Doc, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí lo escuchamos, el doctor Hugo Valderrama. Este es un tema que, insisto, 1 de cada 7 tiene migrañas, 2 de cada 7 sufrimos tensiones, ¿cómo es? Cefaleas tensionales, Alejandro Pautazo. Sí. Así que es muchísima la gente que nos está escuchando, seguramente lo hace con mucha atención. Consulta al médico, no sigas experimentando con tu cuerpo.